presentes. Somos Natalie Pampa, Joao Cuba y quien les habla Ismael Manrique, estudiantes del quinto grado A de la institución educativa número 126 Javier Pérez de Cuellar, de la UGEL 05. Los que participamos hemos elaborado nuestra cartelera lectora, la cual les hacemos llegar a través de este video. Esta cartelera lectora se trabajó en el aula con la mediación de nuestra maestra Dania, en nuestros hogares con la atenta mirada de nuestros padres, quienes nos apoyaron económicamente para comprar los materiales para nuestro mural, que contiene opiniones, resúmenes, cuadros comparativos, imágenes, ideas principales extraídas de ambos textos. Esta temática nos llevó a leer dos textos. El mito titulado Antiguamente en el monte, los animales, las plantas y otros seres eran gente, y hay 64 especies en peligro de extinción en el Perú. Según la obra leída, publicada por la Casa de la Literatura y relatada por Renber Yabarcani, pintor y escritor de la ciudad de Loreto. Les voy a contar lo que leí. Cuenta el mito que antiguamente en la selva había agua, oscuridad y frío. Allí apareció Moboinaima, Dios creador del mundo Huitoto y padre creador que nació de un aliento. Cuando escupió al agua, su saliva se volvió en arcilla, dando origen a la tierra. El primer hombre, Monaduta, se arrastró por el fango hasta llegar a la superficie. De allí salieron los árboles, los animales y otros seres vivos. Eran diferentes a nosotros, eran otras especies naciendo así. En aquellas épocas gobernaba la especie tucán, una ave malvada. Tiempo después fue derrotado por los primeros humanos liderados por Munajega y Hanagnuku. Recorren la selva con la intención de transformar a los malignos y derrotar al malvado dios Tucán. Luego de vencerlo, Munajega y Hanagnuku se convirtieron en garzas blancas, como los Huitoto denominan Juma. Aquellos grandes cazadores y pescadores decidieron vivir en las aguas de la Amazonía. La primera generación de humanos crearon la caza, la chacra y las palabras, entre otras. Nos enseñaron a descubrir el alimento y algunos animales nos vigilan y nos dan su sabiduría. Hoy en día todos los que recurren a ella. Entiendo que este mito se transmite de generación en generación, donde explica que en el inicio de los tiempos, donde explica el origen de los seres vivos de la Amazonía, según la etnia Huitoto, donde nos contó que en el inicio de los tiempos todo era oscuridad con frío y agua, pero gracias a su dios Huinaima decidió juntar estos tres elementos para crear vida en la tierra. Y fue así que los primeros habitantes eran principalmente aves y plantas, y conforme fueron evolucionando, tomaron la forma del hombre y la mujer, quienes estaban comprometidos con el cuidado de la naturaleza. En la actualidad, esa misión y responsabilidad que tenían con sus ancestros, los pobladores de ahora luchan para mejorar sus condiciones de vida, luchan para sobrevivir y no extinguirse tanto sus comunidades como los que habitan en la Amazonía. Entre ellos, los animales que van desapareciendo por la misma acción del hombre, que va invadiéndolo y contaminándolo todo. Después de haber leído este texto muy interesante que nos gustó mucho, nos atrevimos a leer este texto expositivo, extraído del libro de comunicación de las páginas 118 a 119 del Ministerio de Educación y del quinto grado. Ahora les vengo a compartir este pequeño resumen. Como todos ya sabemos, en el Perú y en otros países sufrimos la pérdida de nuestras especies más preciadas. En el Perú, exactamente en Huánuco y en la selva central, son los lugares con la mayor pérdida de las especies, según una investigación dada entre los años 2010 a 2013. Según la bióloga Karina Ramírez,
sostiene que hay 33 anfibios y 15 especies de aves que están en peligro de extinción. Entre ellas están el cóndor, el delfín rosado, el tucán, el mono de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas, los anfibios, entre otros. Según José Luis Mena, nos dice que el gobierno está poniendo en planes la extracción y el cuidado de estas especies para su conservación, pero esto no es suficiente. La Amazonía peruana es la más afectada en el Perú. Por ello, es preocupante para las especies del Perú y por ende en el mundo. Luego de haber leído ambos textos, hemos realizado un cuadro comparativo. El texto 1 relata a través de un mito el origen de los seres vivos, según la etnia Huitoto, donde vence el bien ante el mal. El texto 2 busca explicar las causas de la extinción de algunas especies animales. Da a conocer las zonas más afectadas en el Perú, cantidad de especies en peligro de extinción como anfibios y aves. Da a conocer compromisos para protegerlas y algunas alternativas de solución. El objetivo del texto 1 es entretener a nosotros, los lectores, con el relato del mito. El texto 2, su objetivo es informar y dar a conocer sobre las especies en peligro de extinción, sustentada con diversas investigaciones. El texto 1 emplea el idioma Huitoto para nombrar a los personajes, como Mo Winaima, el padre creador, Monaduta, el primer hombre, Muinajega, uno de los primeros líderes, entre otros. El texto 2 emplea palabras y términos científicos como organismos forestales, cambio climático y caza furtiva, entre otros. En ambos textos se involucran la naturaleza y las especies de animales. Nos darán a conocer la importancia de preservar las especies de animales. Después de haber leído estos dos textos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para valorar a nuestras especies y evitar su extinción? En mi opinión, debemos conocer sus mitos, historias, leyendas, sus lenguas y sus costumbres. Debemos proteger su espacio natural y valorar sus plantas, que además tienen grandes propiedades medicinales. Además, debemos tener en cuenta que en el bosque de la Amazonía está nuestra farmacia con nuestros medicamentos naturales, el mercado donde adquirimos el alimento para sobrevivir y el lugar donde está todo lo que necesitamos. No nos convirtamos en el tucán malvado, nombrado en el mito leído. Después de haber leído este texto, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para la conservación de estas especies? Como estudiante, desde mi punto de vista, deberíamos de evitar la contaminación ambiental y poner en práctica las 3 R's: recicla, reusa y reduce. Por todo lo leído y comprendido, les invitamos a leer textos similares, para así conocer más sobre cómo evitar que nuestras especies desaparezcan. Nosotros, como soldados de la naturaleza, debemos protegerla. Y por todo ello, nuestro lema es: Leer, estar adelante.